Shalom Ubrahot. Yahweh les continúe bendiciendo en gran manera y deseando que todos se encuentren muy bien. Eh, con ustedes en este día quiero tocar un tema de algo que es importante, como todos los temas que hemos venido tocando durante todo este tiempo. Y ya sabemos, todos los temas, todo lo que se encuentra en las Sagradas Escrituras, todo es muy importante. Eh, y teniendo en cuenta de que se ha tenido mucha mala enseñanza doctrinal, muchos errores, también en cuanto a traducción en cuanto a las Sagradas Escrituras se refiere. Quiero tocar con ustedes un pequeño tema que tiene que ver con la palabra o el nombre que se le dio al punto de reunión, el cual se le llamó iglesia. Este fue un nombre dado al punto de reunión de las personas que iban a buscar a Yahweh. Ahora, esta palabra iglesia no es lo mismo que decir la palabra cajal. Entonces, en el transcurso de esta explicación vamos a ver un poquito en cuanto a esta palabra o dos palabras, de dónde salen, cómo provienen y todo lo que se ha dado desde un principio. Entonces, en primera instancia, aquí en el idioma hebreo y el pensamiento hebreo como tal, la palabra iglesia no tiene significado alguno, y tampoco tiene un valor escritural, hablando de manera histórica, y esto va en contra de la verdad. Iglesia es una etimología que es completamente helénica, y cuando digo helénica me refiero a todo lo que tiene que ver con lo griego, y más que todo esto viene del griego antiguo, del griego eclesia, y que después quedó en latín como la palabra eclesia, y esto es en Atenas, la eclesia, también eklalein, del mismo griego que significa convocatoria o invitación. En sí, esto para fines de un pensamiento griego, más no hebreo. Y estos términos que son muy helénicos, como se acabó de decir, y tomados por los cristianos a medida que pasó el tiempo, en nada tiene que ver, nada está relacionado con lo que está plasmado en las Sagradas Escrituras de manera original, o llamándolo así, nada tiene que ver o ninguna relación con la asamblea o comunidad que se estableció en la cultura hebrea, con Moshe, ordenado por Yahweh antes de salir de Mizraim, de allá de Egipto. Y durante esto lo hicieron durante su peregrinaje. Si usted mira, por favor, allá en Shemot 12, cuando enseña, Yahweh le dice a Moshe que le hable a toda la comunidad. Él le dice, ya háblale a toda la comunidad, háblale a toda la comunidad y diles que el 10 de este mes cada uno de ellos tomará cordero por familia, un cordero por familia, que es lo que enseñan las Sagradas Escrituras, y un cordero para cada casa. Ahí mismo en el sexto, ahí siguen en Shemot 12:6, cuando enseña, lo vigilarán, al cordero, hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea congregada de Israel lo inmolará entre las 2 tardes. Entonces, ¿a qué vamos con esta primera parte de aquí? En primera instancia, no estamos hablando en cuanto a sacrificio en el cordero, sino lo que tiene que ver la palabra, estamos hablando de la palabra iglesia, que no tiene nada que ver con lo que es lo que fue escrito desde un principio. Y usted mira también, por favor, allá en Shemot 35, en 35:1, cuando enseña,
cuando le dice cuando Moshe, entonces él convocó a la comunidad israelita, él hizo una convocación. ¿Y qué fue lo que él le dijo? Que esto fue lo que Yahweh mandó a hacer. ¿De qué fue lo que mandó a hacer? De lo anterior que te acabé de comentar. Entonces, ahora teniendo en cuenta todo esto, aquí conforme a lo que enseñan las Sagradas Escrituras, que una comunidad o una congregación con respecto a una iglesia son términos que son completamente diferentes entre sí y con propósitos contrarios, lo que son del uno al otro. Y la palabra que enseña para lo que es asamblea, la palabra en hebreo se llama, la palabra es kahal, que eso significa asamblea o reunión. La palabra iglesia no existe de un principio, lo que pasa es que esto lo trastocaron y lo transformaron algo para conveniencia y para obviamente manipular a muchas personas. La palabra kahal, que ya sabemos que viene del hebreo, que significa una asamblea o reunión, ella se encuentra en la Torá, más la palabra iglesia no existe. No hay que inventar cosas de que una iglesia significa la reunión de los Kadoshim de Yahweh, no, absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque es que son dos términos que son completamente diferentes por dos culturas que son completamente diferentes. Entonces eso se lo ve que está en la Torá y en los escritos hebreos originales. La palabra original que es kahal, que significa asamblea o esa reunión. Y esa, lo repito, lo vas a encontrar allá en la Torá, en los escritos hebreos originales. Y siempre esta palabra estuvo y va relacionada con nuestro patriarca Jacob. Ahora, si usted mira, por favor, allá en Bereshit, en Génesis 28:3, usted va a encontrar que ahí el Shaddai, que el Shaddai significa el poderoso, el omnipotente, aquí habla, y cuando dice, hay una orden, el Shaddai todopoderoso, que es Yahweh, te bendiga, te haga fértil, numeroso, para que te conviertas en una asamblea de pueblos. Si lo está viendo ahí, no dice en ningún momento iglesia. Entonces usted también automáticamente mire en Bereshit 35:11, y usted va a encontrar cuando Yahweh Elohe, cuando él dice yo soy el Shaddai, recordando que eso significa el poderoso omnipotente, y da la orden, sé fecundo y multiplícate. Una nación, sí, cuando da la orden, sí, una asamblea de naciones descenderá de ti, reyes saldrán de tus lomos. Y usted se da cuenta, Yahweh siempre habló de un principio, es de un pueblo, de una asamblea, de un grupo, de un cuerpo, mas no se habla de la palabra iglesia, porque la palabra iglesia tiene otro propósito completamente diferente, no es conforme a lo que está en el original, a causa, como se dijo, por cuestiones culturales, cada punto o cada concepto que se da de estas palabras de kahal a una iglesia son completamente diferentes. Tenemos la palabra también utilizada para distinguir una organización israelita será Kehilá. Es decir, hay dos palabras exactamente para distinguir la palabra asamblea, reunión. Una es Kahal y la otra se llama Kehilá, ¿sí? Que esta representa como tal lo mismo que la anterior que les acabé de decir, que es la primera palabra. Esta palabra es la Kahal, ¿verdad? Entonces, las dos tienen el mismo significado como tal. Y las dos palabras hebreas, que ellas como tal son muy exactas para definir lo que es la posición de un Benei Israel, de un hijo de Israel, en cuanto a su congregación o asamblea o comunidad de hermanos y hermanas, donde se sigan los parámetros establecidos por nuestro amado Yahweh Sebaot en su palabra Kadosh. En la palabra Kahal como tal, o una Kahal como tal, de acuerdo a los escritos antiguos, al decir o utilizar la palabra teocrático,
Nos referimos a comunidades que se basan plenamente en la Torá, es decir, en la guianza de Yahweh para su pueblo. Eso es lo que significa Torá, y no por interpretación o pensamientos de hombres como se hace en el judaísmo rabínico actual, y donde usan en primer lugar el Talmud, la Cábala, el Targum, el Zohar, etcétera, etcétera, y entre otros, mas no se utiliza la Baruch Torah de Yahweh, es decir, la palabra sagrada de Yahweh. Y un ejemplo bien claro, aquí tenemos lo que son los esenios. Ustedes recuerden que los esenios, ellos estaban separados de toda contaminación hecha por los hombres. Cuando digo toda contaminación hecha por los hombres, me refiero exactamente a toda doctrina fariseica y saduceica que está en ese entonces, a los fariseos y a los saduceos. Y ellos tampoco seguían las normas que no se indicaban o se señalaban en la Torá. Y esta comunidad israelita, judía, se fue ellos como tal al desierto. Usted debe recordar la historia, que este tema ya un día lo vimos. Allí ellos vivieron en plena obediencia a la Torá de Yahweh, siguiendo factores muy estrictos y llevándolos a la práctica de lo que fuera una comunidad automática en tiempos del profeta Moshe. Entre ellos convivían los últimos descendientes de la tribu de Leví. Hay que recordar eso, la tribu de Leví. Ustedes recuerden que los levitas se encargaban de la exaltación, ¿sí? De darle lo máximo a Yahweh, la exaltación, y llevaban al pueblo a que se metiera a su presencia. Recuerden eso. Y les recuerdo una vez más que los esenios era un grupo de israelitas, que ellos salieron y se fueron hacia un lado para no tener ninguna contaminación. Y ellos guardaron muchas de las cosas que Yahweh dio, o las ordenanzas que Yahweh dio de las Sagradas Escrituras. Entonces, como podemos ver ya en los siglos posteriores, la Cajal llegó a ser el nombre como tal del conjunto de gobiernos autónomos de las comunidades judías de allá de Europa del Este, cambiando completamente sus funciones teocráticas, más que todo toráticas, a algo más bien religioso y político. Y la Cajal fue la estructura suprema de organización hebrea, y era todo Israel en completamente, ¿sí? Llevados de la mano por los estatutos y mandamientos establecidos por Yahweh Elohe para protección y seguridad. Y toda esta estructura tenía como fin organizar en comunidad un pensamiento regido plenamente por la Torá de Yahweh. Poseía un consejo de prominentes sabios o ancianos llevados por el Ruach HaKodesh de Yahweh, para con esto poder decidir en asambleas por el Ruach HaKodesh asuntos que eran muy importantes del pueblo allá cuando estaban en ese entonces Jacob. Y eran los tribunales también israelitas, donde se resolvían todos los problemas legales completamente basados en la Torá. Entonces, haciendo el resumen, la palabra iglesia no es, porque eso tiene una connotación muy diferente a la palabra o las dos palabras existentes para asamblea, pero que se refiere para exaltar a Yahweh. Quiero hacer una claridad con esto. La palabra iglesia no es utilizada para, como viene de lo helénico, de Grecia. Esta palabra como tal se inventó porque recuerden que los griegos, ellos tenían un panteón, su panteón griego. Recuerden que ellos tenían sus diferentes deidades. Ustedes recuerden como a Ares, Hera, ¿sí? Zeus, toda esa cantidad de deidades, y ellos lo tenían en su panteón, que se le llama iglesia. Eso es el concepto correcto que se viene para iglesia. Mientras la palabra que es Cajal o Keilah, esas dos palabras significan asamblea o punto de reunión como tal, pero eso fue creado originalmente, como se dijo allá en los tiempos de Jacob, con nuestro patriarca Jacob, con la finalidad de poder exaltar
a Yahweh. Si ven la diferencia que hay entre una cosa y la otra, por eso del punto de reunión de los Kadoshim de Yahweh se le llama Kahal o se le llama Keilat, no se le llama iglesia. Sencillamente se quería hacer esta aclaración para los que tal vez tengan esta duda, y obviamente a medida que pasa más el tiempo vamos a aprender un poquito más, como dice Yahweh nos enseña en las Sagradas Escrituras, que un poquito aquí, un poquito allá, un renglón aquí, un renglón allá, se llega a la verdad. En medio, la suma de la palabra de Yahweh toda te da la verdad. Entonces, quería compartir con todos ustedes esta pequeña porción que se encuentra en las Escrituras para hacer claridad de cosas, y a medida, repito, que pase cada vez más el tiempo, vamos a aprender más para quitar toda levadura que se ha aprendido de Grecia, del cristianismo, lo que no es lo correcto, quitar toda levadura, toda mentira que un día se colocó. Yahweh les continúe bendiciendo. Shalom, shalom, shalom.